Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos hasta Adám, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba al mar del desierto, al mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, ¿qué te echas atrás? Y a vosotros, montes, ¿qué saltáis como carneros? Colinas, ¿qué saltáis como corderos? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les saludo en este día jueves 12 de agosto, día en el que podemos seguir compartiendo la palabra, el pan de la palabra, con alegría, con fe y con esperanza. En este día la palabra del Señor nos sigue hablando de la importancia del perdón, el perdón desde el corazón. Nos sigue dando detalles de cómo debemos considerar el tema del perdón. Pedro vive a fondo la vida humana y le hace a Jesús una pregunta que brota desde esa convivencia humana cotidiana que nos atañe a todos los hombres de todas las épocas. Y le pregunta al Señor: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y esta pregunta que Pedro plantea, quizá la hemos dicho a otros o a uno mismo, o quizá una manera de queja cuando hemos sido heridos muchas veces, y quizá digamos: ¿hasta cuándo tengo que seguir perdonando? Pedro ha formulado su pregunta quizá estresado por su impaciencia o intolerancia ante los agravios constantes cometidos por quienes lo rodeaban. Pedro acepta y cree que debe perdonarse al hermano que ofende. Y ante estas ofensas constantes y deliberadas, ¿cómo deberá darse ese perdón? Pedro entiende que ante esta situación debe haber por lógica un procedimiento. Y de ahí esa pregunta que él mismo plantea: ¿hasta 7 veces? Y es entonces cuando el Señor va a responder: hasta 70 veces 7. Y procede después a narrar la parábola para ilustrar su respuesta. Le responde con la parábola de los 2 deudores. La de un deudor al que su rey le perdona una cantidad muy alta, y ese mismo deudor no es capaz de perdonar una deuda muy pequeña a uno de sus compañeros. La parábola nos muestra la consternación de los compañeros de este que no fue capaz de perdonar. La reacción de su señor fue expresar sorprendido: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías también tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo? Es aquí donde nos encontramos esta enseñanza perfectamente clara. Debemos perdonar porque somos perdonados por nuestro Padre Dios, nuestro gran perdonador. No debemos acumular rencor en el corazón, ni dejar que el odio crezca en nuestro interior, ya que nos hace daño y nosotros somos los primeros perjudicados. También nuestro Señor nos pide que tengamos misericordia. Dios el Padre nos perdona constantemente. Ha tenido piedad y compasión de muchos de nuestros errores y equivocaciones, y de esa misma manera nos invita a tener misericordia con los demás, a ser generosos, a ser magnánimos en el perdón. Estamos viviendo un tiempo difícil en el que la paciencia, la tolerancia de unos a otros se ha ido terminando, en el que no tenemos piedad y misericordia con los demás. Nos convertimos despiadados, crueles e indulgentes. Dios nos está llamando a retomar este acto grandioso y generoso del perdonar a quien nos ha ofendido, a tener la paz y el corazón limpio y sano, a poder manifestar a los demás la misericordia y a gozarnos siempre de la obra grande que Dios puede hacer en nuestra vida. Debemos
pues pensar que estamos llamados a poner en práctica esa misericordia. Oremos que Dios nos ayude a saber perdonar a quienes nos han ofendido, a saber tener misericordia y compasión con ellos. Que Dios te bendiga, te guarde y te acompañe. Y en el nombre de Él te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.